Bienvenidos a Iglesia New Rock. Una iglesia fresca y relevante. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de creyentes que aprendemos y vivimos la palabra de Dios. Nos reunimos alrededor de Cristo para creer en Él, servir a la comunidad y alcanzar nuestra generación y cultura. Creemos en un Dios Padre creador de todo, en un Dios Hijo, Jesús, Salvador de nuestras vidas, y en su Espíritu Santo, quien nos aconseja, consuela y guía a toda verdad. Esperamos que encuentres un lugar acogedor, saludable y enfocado en ayudarte a tener una relación real con Dios. Pasión, amor, servicio. Somos Iglesia New Rock. Bienvenidos a Iglesia New Vamos a aprender Rock. acerca de la oración y el tema se llama teatro espiritual. Diga conmigo teatro espiritual. Entonces acompáñenme en el capítulo 6, versículo 5 en esta hora. Amén. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Inclinemos tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir la palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos para aprender de ti, Señor, en este estudio que nos estamos viendo, Padre. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora. Amén. La palabra hipócrita, del griego hipokritai, significa alguien que pretende, alguien que actúa o ser alguien más, un actor. Por ejemplo, cuando vimos a los muchachos aquí haciendo su actuación, no nos reíamos porque ellos trataban de hacer lo que no son. Jonás, hicieron Goliat, hicieron Adán y Eva, dijeron, pero no lo hizo bien, pero más o menos les salió ahí Adán y Eva. Y eso es exactamente lo que significa hipócrita. Hipócrita se ocupaba antes en la sociedad griega, ocupaban el término hipócrita para hacer actuación. En el teatro, ellos se cambiaban de máscaras o se cambiaban de personajes. Ellos se decían, eso es hipócrita. Eso es hacer a alguien que no eres, o actuar de otra forma, o actuar de una forma que no eres. Actuar en una obra de teatro es ser un hipócrita. Era una persona que tomaba el papel que no le pertenecía a él, o actuaba de una forma que no debería actuar, o de una forma que en su realidad no era la misma, pero en público lo hacía diferente. Y esa es la palabra hipócrita. Entonces, ¿por qué el Señor les decía, cuando oren no sean como los hipócritas? Vamos a recordar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. Por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de los 3 requisitos que se necesitaba en la iglesia, o la iglesia había establecido 3 requisitos, que era la ofrenda, que hablamos la semana pasada, la oración, que vamos a hablar en esta hora, y el ayuno. Y en la oración me doy cuenta que el Señor, si usted ve el capítulo 6 de Mateo, primero comienza con la ofrenda, que son como 5 versículos. Ahora del capítulo 6, del 1 al 5, comienza a hablar de la ofrenda. Pero si se sigue leyendo, la oración, él se toma más tiempo. Y entonces esta prédica la vamos a partir en 2. Esta semana vamos a dar una, y de aquí a 3 semanas vamos a otra vez retomar este tema de la oración. Y el Señor se tomó, no sé si fueron como unos 15 versículos, porque le dio una introducción a la oración, y después dio el Padre Nuestro, porque les dijo, así deben de orar. Y el Padre Nuestro lleva como un gran pedazo. Entonces, como les decía, la semana pasada aprendimos acerca del significado de ofrendar. Entonces, el Señor tomó bastante tiempo para enfocarse en el asunto de la oración. Él les dice, por ejemplo, en lo que leíamos, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas. Les dice uno, no sean como los hipócritas. Y dice, y continúa diciéndole que se ponen de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Número 2 dice que para que la gente los vea, se ponen de pie ellos. Y número 3 dice, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. 3, ellos ya han obtenido su recompensa.
Si se recuerda, la semana pasada dijimos que habían dos recompensas a la hora de ofrendar. Y dependiendo de la forma como lo hacemos, recibimos esa ganancia. Si lo hacemos en una forma hipócritamente, ya obtuvimos la ganancia. Porque la gente nos vio. Si se recuerdan, hablamos de eso, ¿no? Que la gente nos dio wow, el varón de Dios dio $10,000. Ahí se quedó. Ahí el Señor, ahí la gente te vio dar la ofrenda y ahí ya no esperes nada más. Pero dice, si lo haces en secreto, si lo haces a solas, si lo haces sin tanta trompeta, si recuerdan que hablamos de la trompeta y la flauta, dice que el Señor te va a dar la recompensa. Y esto mismo sucede con la oración. Entonces, la hipocresía, como les decía, es una de las cosas que el Señor atacó. El espíritu de religión, el espíritu ese humano, religioso, que hace que nosotros hagamos cosas para que seamos justificados delante de los hombres. Uy, ese varón anda ungido, ya tiene como 40 días de ayunar, anda bien flaco, mírenlo. Oh, mírenlo, ese anda tremendo con esa unción de Dios. Ahí se terminó la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es el espíritu religioso, que queremos justificarnos con nuestros propios medios. Como lo que miramos al principio, la charada espiritual, una charada, eso es lo que el Señor les decía, eso es una charada, eso es una pantomima, eso es nada más una actuación. No sean así, les decía el Señor. En el versículo, el siguiente versículo, el versículo 6, Él les dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Y ora a tu Padre, dice, que está en lo secreto. Así tu Padre que lo ve, lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, me pregunto yo, ¿es acaso malo orar en público? ¿O es acaso pecar? ¿Es pecado orar en público? ¿Es pecado? Porque el Señor les dice aquí, cuando oren no sean como los hipócritas, no vayan a las sinagogas y se ponen de pie y vayan a las esquinas a sonar trompeta, orando, dice, y más bien les dice, no hagan eso, vayan a su lugar secreto, a su lugar quieto, y cierran la puerta, les dice, y en el secreto el Señor que lo ve todo, Él les va a recompensar. Entonces, ¿es pecado orar en público? Claro que no es pecado, no es malo orar en público. Es más, en la Biblia muchas veces vemos ocasiones donde la iglesia se reunía a orar en público, donde la iglesia se reunía a orar con compañía de todos. Por ejemplo, si usted recuerda, en el día de Pentecostés dice que estaban todos unánimes orando. Después de que Cristo murió, resucitó a los 120 días, dice que estuvieron en un aposento alto. Si no sabe qué es un aposento alto, yo me imagino, ¿no?, que ha de ser una casa, un cuarto alto, quizás un tercer, cuarto piso. Y dice que ellos estaban orando y ellos estaban gimiendo al Señor, pidiendo el derramamiento de su Espíritu Santo. Imagínense en lo alto y toda la gente alrededor los escuchaba. Toda la gente alrededor escuchaba lo que ellos oraban y lo que ellos gemían. Y dice que el Señor se derramó con poder. Entonces, ahí vemos un ejemplo de que no es pecado orar en público. Es más, otro ejemplo que vemos es cuando Pedro estaba preso. Dice que la iglesia se reunió a orar. Toda la iglesia se reunió a gemir para que Pedro saliera de la cárcel. Y el Señor hizo el milagro. Entonces es bíblico orar en público. Otra ocasión que vemos es cuando la iglesia estaba siendo perseguida y dice que ellos se reunieron a orar en público, todos, para pedirle al Señor que les diera fortaleza, para que les diera serenidad, que les diera esa fuerza para seguir adelante haciendo su obra. Entonces no es pecado orar en público. Entonces, ¿cuál es el error ahí? El error está en que la oración que hacemos, a veces en público, no es sincera. O la oración que hacemos no es con un fin bondadoso, con un fin de la voluntad de Dios, es con algo equivocado. Entonces, por eso es que muchas veces las razones por las que Dios no responde a la oración, hacemos oración y no vemos que el Señor responde a las oraciones. Y si usted tiene para apuntar, hay muchas razones. Este tema sería un tema larguísimo para ver por qué el Señor a veces no escucha las oraciones de su pueblo, por qué a veces la oración no es respondida, o por qué a veces se tarda el Señor en responder la oración, o por qué a veces no vemos que la oración el Señor la está escuchando. Podemos dar un montón de puntos, pero yo traigo 3 puntos principales que quiero que los veamos, ¿ok? Entonces, la primera razón por la que las oraciones no son escuchadas es esta: hay pecado. Hay pecado en nuestras vidas. En Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios.
Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces el pecado hace que Dios no escuche nuestra oración. Si hay pecado en nosotros, si hay algo que no está bajo la voluntad de Dios, el Señor no va a escuchar la oración. Dice que el pecado, el Señor lo aborrece de tal forma que Él lo detesta el pecado. Él no podemos llegar delante de Él porque es como algo inmundo, algo apestoso. Es algo que Él lo rechaza. Incluso dice, no solamente dice que Él no nos va a escuchar, sino que Él va a ocultar su rostro. O sea, se va a dar la vuelta, ni va a querer verte. ¿Se imagina usted esa escena que tú estás gimiendo a Dios, pero en ti hay pecado, pero en ti hay cosas ocultas? Y hay cosas que no han sido, que no quieres dejárselas a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor escuche nuestra oración si hay pecado? Me llama la atención que una vez, con esto del pecado, que es inmundo, que es un pecado que delante de Dios Él lo aborrece. Una vez mi hermana Emperatriz nos cuenta con mi esposa que Dani es el hijo mayor, el mayor de todos, el primogénito. Dice que Dani era un tremendo. Dice que cuando estaba chiquito, se imagina a Dani bien gordito, de 1 año. Dice que la hermana estaba descansando de hacer la faena del día. Llegó Dani a tocarle la puerta o a tocarle la pierna y decirle, mamá, ¿cómo que le decía? Teta, ¿no? ¿Qué teta le decía? No, que quería el biberón, que quería, en Perú el teta es biberón, ¿no? O no sé si es pecho, bueno. biberón, no, pero así le decía, no, mamá, teta, mamá, teta. Y dice que hermano no le hacía caso, déjame dormir, le decía, déjame descansar un ratito. Y Dani dice que andaba con un pamper, con un diaper. ¿Usted sabe con un diaper, no? Un pamper, y ya lo andaba bien llenito, ya lo andaba bien premiado el pamper. Y dice que la hermana dice que de repente ella se quedó dormida y dejó de escuchar que Dani le decía, mamá, tengo hambre, ¿no? El bebito le decía, tengo hambre, en otras palabras. Y dice que cuando ella se levantó, Dani se había sacado el pamper y había agarrado la sustancia que estaba en el pamper y la había regado por todos lados, dice, la había regado por todas las paredes, un Picasso, cosa seria, haciendo el Da Vinci por todos lados, haciendo la Mona Lisa por ahí. ¿Cuánto había comido que le alcanzó para hacer todo eso? Dice que cuando se levantó ella sintió el olor horrible del excremento, el olor horrible que Dani había agarrado en El Salvador. Las pandillas hacen algo que se llama placazo. Básicamente hay graffiti, ¿no? Dice que Dani había hecho el placazo por todos lados, ahí, por todas partes. Dice cuando él se levantó, dice, ¿qué es esto? Y comenzó a limpiar. Porque los que tenemos bebés sabemos lo horrible que es ese olor. Nos acostumbramos después, pero al principio, oh Dios mío, eso es una tribulación tremenda. Se le sale uno hasta lo que no tiene, y horrible ese olor. Dice que la hermana comenzó a limpiar con cloro, con todos lados, hasta debajo de los muebles. Yo no sé qué tanto había comido Dani, que le tocó limpiar por debajo hasta de la refrigeradora, ¿no? Y dice que ella seguía oliendo, seguía sintiendo el olor del excremento, de la necesidad de Dani, ¿no? Dice que limpió por todos lados, hasta allá, hasta en el techo creo que limpió, dice, y seguía sintiendo el olor horrible. Y dice, ¿qué tanto? ¿Qué es lo que huele horrible? Dice, cuando de repente se dio cuenta que tenía un poquito en la nariz. Y todo lo que huelía es porque lo tenía en la nariz todavía. Y se limpió la nariz y después de eso ya, pues, se fue el olor horrible. No, es una anécdota tremenda, es un testimonio tremendo ese testimonio. Pero lo mismo sucede con el Señor. No podemos ocultarnos del Señor. El pecado al Señor, el Señor lo rechaza por completo. Por eso que dice que la única forma que nosotros podemos, siendo pecadores, orar, es cuando venimos con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón por nuestros pecados. Esa es la única forma como Dios va a escuchar la oración del pecador. Él va a venir y con ese cloro de su sangre va a comenzar a limpiar y ahí sí no va a sentir el olor de excremento del pecado en nuestras vidas. Entonces, una de las razones por las que el Señor no escucha la oración es eso. Hay pecado oculto en nuestras vidas. Por razón David decía, Señor, escudriña decía. Si no sabe la palabra escudriña, ¿qué significa? Significa analiza, escanea. Si usted sabe de la computadora, ¿no? Es como un antivirus que escanea. Señor, escanea todo dentro de mí. Y si hay pecado en mí, perdóname. Aún de los pecados que ya ni me acuerdo, decía David. Es una oración que yo la hice en mía por mucho tiempo. Señor, mira, yo ni sé ni cuántos pecados he hecho, ni cuántas leyes he roto, pero hasta lo que yo no me acuerdo, perdóname, Señor. Límpiame, un corazón sincero. El Señor va a escuchar esa oración. Entonces,
Una de las razones por las cuales a veces gemimos es porque quizás hay algo oculto. Y es donde ahí tenemos que decirle, Señor, ayúdame a entender cuál es el pecado, qué es lo que hay oculto, que está haciendo que tu rostro y tu oído se escondan de mí. Entonces, el pecado es uno, que no nos permite que la oración sea respondida o escuchada. 2, hay bloqueo. La vez pasada, Stephanie habló acerca de esto, de que Pedro les dice a los esposos, les dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. ¿Cómo dice? Los que somos los hombres, ¿dónde están los hombres aquí, los casados, los hombres que tenemos esposa? Digan, diga respeto, con respeto. Ya que como mujer es más delicada, y las mujeres dicen, ya que como mujer son más delicadas. Yes. Pero ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, ¿por qué el Señor no escucha muchas veces la oración? Porque hay cosas que bloquean. Si se recuerdan la vez pasada, en el mismo sermón del monte, cuando el Señor hablaba acerca del enojo, Él le decía, no puedes traer tu ofrenda si estás enojado con tu hermano. Ve y arréglate. Ve y deja la ofrenda, ¿no? Es bien vivo, ¿no? Deja la ofrenda, no te la lleves. Ve y arregla con tu hermano y después ven y preséntate. Lo mismo sucede con la oración. Si tenemos un conflicto con nuestro cónyuge, como lo decía Pedro, dice, trátala bien, porque si no, la oración va a ser bloqueada. Ese mal respeto que le hacemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, porque Él le habla a los dos, no solamente a los esposos, porque a veces hay mujeres que no son tan delicadas como dice aquí, hay mujeres que son cosas serias. Esas peruanas son, las suramericanas son, no. Pero el Señor les dice, respétense mutuamente, ámense. Si hay algo en contra de ustedes, no vaya a ser que estén orando y orando y orando y orando y el Señor no esté escuchando la oración, porque hay algo que está bloqueando esa oración. Y el tercer punto, porque el Señor no escucha la oración, es porque oramos mal. Oramos mal. ¿Cómo así que oramos mal? ¿Cómo se ora mal? Hay muchas veces que lo hacemos de una forma incoherente quizás, o de una forma correcta, de una manera como el Señor manda. Y tú me preguntarás, pero David, si el Señor escucha los pensamientos de mi corazón, yo no tengo que orar, el Señor sabe lo que yo necesito. Pero un momento, no, el Señor dice, pedid y os dará. Yo no le voy a dar una Coca-Cola a mi hermano, a Luis, si no me la está pidiendo. Aunque se esté muriendo de sed, si no me la pide, ¿verdad? Yo no tengo espíritu de discernimiento tan poderoso como saber que se está muriendo de la sed. No, tiene que pedir, pero a veces pedimos mal. Dios conoce nuestro corazón, pero es necesario que lo hagamos bien. Y ahí es donde seguimos al siguiente versículo, en Mateo 6, el versículo 7, y dice... Versículo 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Diga conmigo, gentiles, porque voy a regresar a esa palabra, gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La versión de la Reina Valera, esta versión es la versión, nueva versión internacional. La versión de la Reina Valera es un poquito más, va ligada al original de griego, que dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. En inglés, la misma versión en inglés dice que when you pray, don't babble on it. Don't do repetitive words, o que no haga repeticiones. Quiero leérsela en griego. ¿Cuántos quieren escuchar a David leer en griego? La próxima semestre voy a estar tomando griego en la escuela y es una lengua tan difícil porque cada palabra tiene un significado diferente y para cada cosa hay como 3 tipos de palabras para describirla. Y tiene un vocabulario tremendo. Es más, de aquí en los próximos 6 meses me van a llevar a Grecia supuestamente a hacer unos estudios. Así que voy a practicar con ustedes mi griego, ¿va? Entonces, el mismo versículo, mire, en griego dice, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos se animan a leer eso? Anímense a leer eso. Vamos a ver. Mira, dice, preseucho menoi. Preseucho es oración. O cuando ustedes oren. Preseucho menoi de me
Bata legosete o bataleogegio es repeticiones vanas. Hosperhoi het nikoi dokosion gar hoti et polilogian. Polilogian es entendimiento o cosas que entienden. Eius castos tesnai. La palabra que tengo ahí subrayada es batatelogio. Batatelolegio, que significa básicamente charada o chachara. Yo no sabía que era una palabra en español esa. Cháchara, me suena como chicharra, yo no sé por qué. En Salvador hay unos animales que se llaman chicharras, cigarras, o no sé cómo se llaman aquí. Chicharras, ¿no? Suena como que tiene sentido, ¿no? Porque las chicharras nomás repiten la misma bulla. Cháchara significa una charla inútil o hablar por hablar. Repeticiones sin sentidos. En ese sentido lo decía en forma de oración o en plegarias. Palabras vacías o largas sin significado puro. Entonces el Señor les decía, y al orar, no oren como hacen los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque los gentiles eran paganos, ellos tenían muchos dioses. Si se recuerdan, si usted ha estudiado la cultura griega, tenían el dios Zeus, el dios del mar, el dios del amor, ¿no? Con Venus, la diosa del no sé cuánto, de la guerra, se llamaba, no sé cómo se llamaba. Tenían varios dioses y a cada dios le tenían su plegaria, sus cosas repetitivas. Y él les decía, no hagan como los gentiles, porque ellos se imaginan, dice, ellos creen que esos dioses les están escuchando por esa palabrería, pero realmente no están siendo escuchados. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? El Señor les dice, ¿cómo no tenemos que orar? Pero ¿cómo debemos orar entonces? Primero hay que entender lo que es una oración. Una oración es una conversación. Una oración no es solamente hablar y hablar y hablar. Una oración es una conversación. En una conversación se requieren de dos personas, o dos personajes, o de dos individuos. Cuando tú estás en el teléfono, por ejemplo, ahí está el emisor, que es el que está hablando, y el receptor, que está recibiendo el mensaje, y viceversa, ¿no? Por eso que cuando tenemos un radio, a un radio se le llama ¿cómo? Un receptor, porque solo recibe. El radio, cuando estás en el carro, tú no puedes decirle a veces cuando estamos escuchando el partido, pero pasala, no, mira, nos echaron gol, ese sí ya la riega, ¿no? Gritándole nosotros, qué sé yo, al radio, no, el radio no va a escuchar, porque el radio no más recibe, es receptor. Pero en una conversación están los dos, el emisor y el receptor, el que habla y el que escucha, y viceversa. En una oración es lo mismo, en una oración hay una comunicación. Se espera hablar y escuchar una respuesta. Se espera que cuando nosotros oremos, el Señor nos responda también. Porque muchas veces nomás llegamos, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba mucho que yo llegaba y decía, Señor, este día me pasó tal y tal, mira que sujé mis ojos, mira que mi suegra me tiró piedras, Señor, ayúdame, mira. Y ya, me iba. Y me iba más cargado quizás, porque no escuchaba la respuesta de Dios. Porque no dejaba que Él me hablara a mí. Esa es una oración mala, que solo voy y repito y nomás digo. No hay una comunicación. Entonces, ¿cómo esperamos solo hablar, sin que nos responda? Y yo le digo una cosa, el enemigo está pendiente de la oración suya. El enemigo está ahí, donde usted está arrodillado, quizás va a estar a la par de usted, escuchando lo que usted está diciendo. Y por eso es que muchas veces, como le digo, a veces yo entraba a mi lugar de oración y quizás me iba más cargado de cómo entraba. ¿Por qué? Porque la oración es para eso, para irnos a descargar delante de Dios. Para salir más libres de ese lugar de oración. Muchas veces salimos más cargados quizás porque no dejamos que Dios vea nuestro corazón con sinceridad. Lo contrario de sinceridad es hipocresía. Lo contrario de un corazón puro, abierto, es lo que hacían los muchachos, no, la actuación, la hipócrita. Cosas repetitivas. Si, por ejemplo, los que tenemos esposa o novias, o cuando conquistamos a nuestra esposa, o si está conquistando a su novia, usted no va a venir todos los días con la misma cosa, no. Va a venir una vez usted llega y le llama por teléfono o están en una cita amorosa y le dice, amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo contener esta pasión. ¿No? ¿Se sabe la canción? No. No, qué bonito. Y se derrite la muchacha ahí. A segunda vez viene la cita y otra vez,
amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Y yo, bueno, ok, no se sabe otra, ok. Le mando un texto, amor de mis amores, día mía. Y estaba ahí, ¿y este qué onda? No, lo mismo me está diciendo. Pasó el mes, lo mismo. ¿Usted cree que esa muchacha le va a hacer caso? ¿Usted cree que ella le va a parar bola, como dicen en no sé en qué país? No, nada que ver. Este va a decir, este tartamudo, o está enfermito, que no se sabe otra letra. ¿Qué pasa? No, en la escuela, yo me recuerdo, cuando yo tenía como unos 7 años, por ahí, me enseñaron una canción en la lengua de mi país, de los indígenas de mi país, el náhuatl se llama. En mi país hay varias etnias, una de ellas es los pipiles. No, los pipiles, algo así se llama. Sí, ¿no? Y me enseñaron una canción. Y su jefe siempre que me dice, David sabe hablar náhuatl. Dice, yo no sé hablar náhuatl, le digo, yo me sé la canción nada más. Cántala, cántala. Me dice, ok. Y siempre como un niñito yo cantándola. Y la canción va así, mire, ¿quieren escucharla? Dice así, mire. Cankalawituna nuteku tuteco, neshkukua neshkukua. Cankalawituna nuyulu tuyulu, nikenelmi tunaltit. ¿Qué quiere decir eso? A saber. Si los insulté, perdón, no, mentira. Si los maldije, yo no sé. No, yo sabía que significaba cuando el sol sale, el Señor nos bendice y no sé qué, algo así. Pero yo la repetí la canción hasta me la aprendérmela. Y siempre que su jefe me decía, David habla náhuatl, me la aprendí. No, pero es que yo no sé ni lo que hablo. Y muchas veces nos sucede lo mismo con el Señor. ¿Cuál es tu oración? Con mis hijos, yo cometí un error al principio y siempre hablábamos lo mismo. Lord, Lord, decían los niños. Thank you for this day. Thank you for this. Y ahora cuando los pongo a orar, lo mismo repiten. Bueno, antes, ahora ya no. Lord, thank you for this day. Y se las sabían de memoria. Y eso no llega al corazón. Palabras así repetitivas no llegan al corazón. La naturaleza de Dios es algo creativo. El Señor nos hizo creativos. Esa es su naturaleza, eso es un core, eso está en su interior, la creatividad, las cosas nuevas, ver algo diferente. Por eso que estamos haciendo estos servicios, algo diferente, algo fresco. Esa es la visión que tenemos de traer algo innovador. Por ejemplo, ¿en qué iglesia va a venir usted a hacer charadas? ¿No? Bueno, ¿en qué iglesia va a venir y usted va a ver que hacemos cosas diferentes, videos? A nosotros nos gusta eso porque eso está en la naturaleza de Dios, hacer cosas diferentes. Y Él quiere escuchar algo nuevo de tu corazón. Él quiere escuchar algo diferente de tu interior. Dios no es un viejito. Yo no sé si se imagina como Dios. Pero Dios no es un viejito que está sentado así en su trono. Al que está sentado en el trono. Y el viejito ahí con su bastón. Y Alex hizo una mala bulla. Uy, se asustó. O yo toqué la batería mal y uy, se asustó. El Señor no es así. El Señor no es un viejito. Es más, dice que Él se goza de su creación cuando la alabamos. Él mismo se pone a danzar ahí con nosotros. Libre, yo soy libre. La próxima semana vamos a cantar eso. Él le gusta cosas nuevas. A Él le gusta lo creativo. Él es un Dios de orden, pero también le gustan las cosas nuevas. Él no es alguien que le va a desechar las cosas nuevas. Y aquí ahora tengo un montón de versículos y no quiero que los tomemos a la ligera todos los versículos, pero quiero traerle un montón de versículos porque la Biblia habla acerca del carácter de Dios, de cómo Él indica su naturaleza, que a Él le gustan las cosas nuevas. Por ejemplo, en Salmo 92:1 dice, cantad a Jehová cántico, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad en día y en día su salvación. Dice que cantad al Señor cántico nuevo. Muchas veces Alex se pone, o cuando los muchachos que estamos ministrando nos ponemos a cantar cántico nuevo, cosas que nos fluyen. Me imagino cuando estamos, a veces nos ponemos a escribir, comenzamos a escribir cosas nuevas. Al Señor le encanta eso. El Señor, no estoy diciendo que al Señor no le gusta sublime gracia de, Señor, gracias. Con esta me convertí a Cristo. No estoy diciendo que al Señor no le gusta eso. Pero al Señor le encanta escuchar algo nuevo de tu corazón. El siguiente versículo dice, en Isaías 42:9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cosas nuevas. Al Señor le gusta, dice que Él hará cosas nuevas. Cosas nuevas. Él hará
diferentes cosas en nuestras vidas. Este me gusta porque esto tiene que ver con nuestra salvación. Cuando lleguemos a ese día glorioso, que estemos con nuestro Señor. En Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice que Él va a crear un cielo nuevo, Él va a crear una tierra nueva, algo nuevo. El Señor no es como muchos de nosotros que nos gusta reciclar cosas. Si usted va a mi negocio, en la parte de atrás yo tengo unas cosas tan viejas de computadoras que las reciclo. A veces me llegan piezas para arreglar y yo voy atrás a mi junkyard a ver qué encuentro, cosas para reciclar. El Señor no es así. El Señor, es más, un día esto voy a botar todo eso. El Señor no recicla. El Señor no va a decir, oh, mira, las cataratas del Niágara, qué bonitas se ven. ¿Sabes qué? La voy a salvar. Oh, el Machu Picchu, qué bonito se ve ahí. Aunque no fue creación del hombre, pero igual se ve bonito. Lo voy a salvar, lo voy a hacer a un lado. No, dice que todo va a ser lo nuevo. En el siguiente versículo 3, en el 5 dice, y al que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Todas las cosas las hizo nuevas, las va a hacer nuevas en ese día que estemos en su presencia. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. En 2 Corintios 5:17 dice, yo le tengo un montón de versículos, así que, mira, dice, de modo que si alguno está en Cristo, y esto tiene que ver mucho con lo que sucede en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mírele al que está al lado y huélalo y dígale, hueles a carro nuevo. Qué rico hueles a carro nuevo. Hueles a zapato. Cuando abre un zapato o cuando abre un teléfono, huele que se huele a nuevo. Y si no ha aceptado al Señor en su corazón, pues dígale, te voy a echar cloro. Cosas todas nuevas, el Señor las hace nuevas. Aquí también, ¿qué es lo que hace el Señor con nuestras vidas? Dice en Salmos, ese no lo tengo, dice en Juan 3:5, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El Señor tiene que hacer nuevas cosas en nuestras vidas. El que naciere, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, hay que tener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Cosas nuevas, cosas diferentes. El Señor crea algo totalmente de lo podrido, de lo más perdido, de lo que no tenía esperanza. El Señor lo levanta y hace algo bonito, hace algo nuevo. Esa es su naturaleza, es un creador. En Salmos 43 dice que puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Salmos 33 dice, cantale cántico nuevo, cantale cántico nuevo. Tañed significa tocar con skillful o tocar bien, ¿no? Tañed significa alguien que toca bien, no alguien que toca todo desafinado y no sabe lo que está tocando. Dice, háganlo con arte, con bien, con conocimiento, con voz de júbilo, cántico nuevo. Por eso que muchas veces es necesario venir delante de Dios. Yo no sé usted, pero yo me inspiro delante de Dios. Yo me inspiro. Muchas veces me ha tocado aquí cuando no tenemos pianista a tocar y comenzar a fluir, aunque se me salgan los gallitos, pero yo, Señor, yo sé que escucho los gallitos, pero ahí va mi cántico nuevo. Señor, en oración, Padre, aquí está mi vida. Un poema, dile al Señor, algo que te salga del corazón, Señor, esta mañana. Perdió el Barça, Padre, pero yo sé que en ti hago victoria, Señor. Empató el Madrid, Señor, pero yo sé que en ti hay victoria, Padre. No, ¿tú crees que el Señor no se ríe de esas cosas? El Señor le agrada cosas, algo diferente. Oye, que está hablando del fútbol, pero bueno, igual me dijo que me da la victoria y yo soy poderoso. El Señor le agrada cuando tú le das cántico nuevo de tu corazón. No repitas lo mismo. Tráele algo diferente. Tráele fruto diferente al Señor, algo no repetitivo, como muchas veces se nos enseñó en la iglesia tradicional, ¿no? El Señor está contigo. Son las mujeres, y lo que estoy criticando, ¿no? O el Padre mismo, el mismo Padre nuestro. Esto lo repetimos solo por repetirlos. Y ese es el siguiente paso que el Señor dio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venido es el reino. Y lo hacemos y hacemos. Y no entendemos ni lo que estamos hablando. El Señor dice, tráigame algo diferente.
A mí me gusta que sean novedosos, que sean creativos. A mí me gusta que sean espontáneos. Algo